Buenos días a todos. Todavía es una hora relativamente interesante para hablar de comida. Si fueran las 12:30 no me hubiera atrevido a venir. Este año, después de más de 40 conferencias por todo el mundo, desde Moscú, Silicon Valley, China, India, he decidido que estos 10 minutos de exposición no haya ni una sola diapositiva. Solo la potencia de las palabras. Porque el mensaje de estos 10 minutos es que vosotros, todos aquellos que queráis acompañarme en este maravilloso reto que es el poder de alimentar, es una de las visiones más futuras y más bonitas del mundo. Voy a fragmentar los comentarios, la ponencia, tal como nos sugirió la organización, en primera hora de la trayectoria. He fracasado 2 veces. Y todavía puede faltar alguna. Lo digo muy, muy orgulloso. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que no abraza el fracaso. No se escude el fracaso. Pero lo puedo decir con mucho orgullo. Empecé estudiando ingeniería informática. Acabé caduco, porque era un momento en el cual la tecnología, la informática estaba evolucionando muy rápido. No me gustó. Aún así me quise machacar en hacer un máster de ingeniería de software, donde empecé a identificar el factor humano de las cosas, ¿no? La tecnología, el código binario, sin la parte humana, sin esa parte human tech, no tiene sentido. Después me lancé, equivocamente, en el 95, y empecé a entrar en el negocio de Internet, en el 95, que cuando prácticamente no había nada, con lo cual fui tonto y tampoco me gustó, y hoy podía ser millonario, ¿no? Con lo cual, primer enfoque. Después me metí en el campo de la educación, siempre desde una perspectiva teniendo la innovación en mis venas. Eso ha formado parte absolutamente de mi vida, con lo cual os invito a que miréis de inyectar en todo lo que hagáis pasión, innovación y esfuerzo. Estos son 3 claves. Y espíritu hambriento, todo lo que hagáis. Me metí en el campo de educación, lanzando la primera escuela virtual de negocios del mundo online, de habla castellana, también 98. Luego me metí en el campo de la consultoría, hasta que en el 2003, aproximadamente, decidí algo que está muy de moda ahora, que todos sabéis, que es ser emprendedor. Queda la parte bonita, pero la parte de detrás de esfuerzo es extremadamente complejo, ¿no? Después de varias iniciativas de consultoría, hace aproximadamente 4 años, dije, ¿por qué no busco un proyecto vital? ¿Por qué no uno 3 grandes componentes de mi vida y que me apasionan? La alimentación, las tecnologías disruptivas o emergentes y tercero, el futuro. Hoy en día, el presente me aburre, desgraciadamente, con lo cual me gusta vivir del futuro. Como dice mi director de cine preferido, Woody Allen, me gusta trabajar en el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida, y es así. Por lo tanto, combiné las 3 iniciativas, los 3 proyectos, para crear algo único como es hoy en día Reimagine Food. ¿Qué hemos buscado con este proyecto? Crear una gran comunidad de emprendedores, de startups, de científicos, los mejores centros tecnológicos, la industria alimentaria, para mejorar el sistema alimentario hoy en día. Porque realmente estamos empezando a vivir la revolución de lo que podemos decir que es una nueva economía de la alimentación. Hace 5 años era impensable pensar como un Bill Gates, un Leonardo DiCaprio, Serena Williams, Gwyneth Paltrow, estuvieran invirtiendo en la alimentación del futuro, en nuestro paladar. Estamos hablando como están entrando compañías que no tienen nada que ver con la alimentación, Alibaba, Amazon, Google, con proyectos disruptivos, con proyectos rompedores en la alimentación. Estamos viendo como algo que se ha denominado la economía colaborativa, la uberización de la alimentación. Vosotros mismos, como experimentáis con la comida, ha cambiado mucho en los últimos años. Se buscan nuevos sabores, trazabilidad, origen, con lo cual estamos viviendo algo único, donde están penetrando tecnologías, desde la inteligencia artificial, desde la robótica, desde los drones para entregar comida a domicilio. Pensar
que cada uno de vosotros, incluso vuestros padres, vuestros abuelos, tomamos 70.000 decisiones al año relacionadas con la comida. 70.000 decisiones, 200 al día. Imaginaos hasta qué punto la inteligencia artificial puede ayudarnos a mejorar esas decisiones. Solo mejorando un 25% tendremos mayor capacidad para comer. La propia nutrición está cambiando. Ya la propia también inteligencia artificial se está avanzando en nuestros hábitos de nutrirnos, ¿no? ¿Todo con qué objetivo? Hay un reto, y por eso quiero permitirme influiros para que seáis hackers de la alimentación del futuro. Para que seáis los que tengáis la llave de cómo se alimentará mi hija de 9 años o mis mellizos de 10 meses. Y la responsabilidad, lo siento, pero está en vosotros. Está en vosotros. Pensar que hay un escenario distópico, un poco catastrófico. 2050 seremos casi 10.000 millones de habitantes. Y tenemos que empezar a crear un 75% más de agricultura. Por eso están empezando a emerger compañías, startups que se replantean todo. Están sustituyendo el huevo, están sustituyendo la carne, están sustituyendo el queso, están sustituyendo las gambas que coméis en la paella, el atún, todo desde una perspectiva científica, sintética o incluso basada en proteína vegetal. Por lo tanto, está cambiando todo y vosotros tenéis la llave de influir, aunque sea mínimamente, en este poder de alimentar a la humanidad. Pero volviendo a la trayectoria, cuando explica sobre todo esta parte fascinante, y lo puedo decir también con orgullo, de que tengo la suerte de no tener 2 días iguales en mi vida. Para mucha gente a lo mejor no es tanta suerte, ¿no? Porque todos somos monótonos, pero tengo la suerte de que cada día es completamente especial conmigo, con el equipo y los retos que estamos abordando por todo el mundo. ¿Hacia dónde observo esta parte de futuro? Ya para concluir en estos 3 minutos y maravillosa experiencia de compartir con vosotros, ¿no? Os pido, más allá de que me acompañéis en este reto de ser hackers de la alimentación del futuro, espíritu hambriento, elijáis lo que elijáis, perseverancia y creed en vosotros mismos. Os pido que abracéis el fracaso, porque vais a tener, y cuanto más fuertes seáis y más convicción tengáis de que lo que estáis haciendo tiene un fin, tiene un objetivo y tiene un futuro. Desgraciadamente también hay que buscar unos ingresos, ¿no? En este sentido. Pero en la balanza se pueden combinar ambas cosas. Un proyecto rompedor, un proyecto que os llene, que os sintáis orgullosos y que encima podáis aportar algo a la sociedad. Y qué mejor y qué más bonito que alimentar. Y más ahora cuando hablamos de alimentación, ya no hablamos de las respetables profesiones de ser un chef o ser un camarero o una rata del laboratorio identificando cuál será el sabor del futuro. Ahora podéis, nunca como hasta ahora, habíamos tenido la tecnología tan accesible y tan económica como la tenemos ahora. Y os explico el caso de un amigo agricultor japonés de cómo en Japón tiene un problema con los pepinos, que hay más de 8 variedades de pepino, con lo cual él tenía un total de 120 trabajadores y allí seleccionan mucho los pepinos. Pues gracias a sus nociones que tenía de informática, se bajó el software libre de Google, construyó una máquina de Deep Learning, que es capacidad de reconocimiento de imagen, para que automáticamente le diferenciara las clases de pepino. ¿Qué tiene que ver pepino con la inteligencia artificial? Y Japón. Es un solo ejemplo de que veáis de que hoy en día todo es posible. Y que tenemos un futuro tan apasionante. Todos aquellos que nos dedicamos a alimentar, a innovar, pensar que desgraciadamente hay gente que solo se alimenta una vez o 0, otras 7, 8, con lo cual tenéis en vuestro poder influir y más con esta nueva economía, con todos estos retos futuros, y estoy seguro de que este escenario catastrófico que mencionaba antes no se va a producir gracias a vosotros, porque repito, tenéis el poder de alimentar y sobre todo el futuro que viene es extremadamente emocionante. Muchas gracias.